tocando el tema de requisitos comunes y específicos para certificados de calibración. Este tema en particular es del área de metrología, obviamente del área de metrología industrial, y pertenece a nuestro programa de educación continua en el que tenemos en Bajio Consultores, que durante todo este 2020 estuvimos transmitiendo una serie de webinars mes tras mes, desde el mes de marzo aproximadamente, y pues vamos a finalizar el año con estos entrenamientos gratuitos para pues el sector industrial, profesionistas, estudiantes, ahora sí que de todo tipo de índole, ¿no? Entonces, pues, nuevamente darles la bienvenida a esta parte de nuestro webinar. Les reitero que es parte de nuestro programa de educación continua. Y bueno, el tema que vamos a estar revisando aproximadamente en estos 40-45 minutos va a ser algo muy, muy rápido. Van a ser los requisitos comunes y específicos que la norma ISO/IEC 17025 en su versión 2017 dicta que debe de tener este informe de resultados, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que pide la norma que debe de tener como mínimo, y también les voy a dar algunos tips en caso de que ustedes tengan algún proveedor que trabaje con alguna casa acreditadora. En este caso voy a dar algunos tips con la casa acreditadora EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación. Ellos también exigen ciertos requisitos para todos los laboratorios de calibraciones, ensayos o muestreos que trabajan con ellos, que deben de tener estos informes adicionales a los que solicita la norma 17025. ¿Vale? Entonces, nada más déjenme darle el acceso aquí. Ok, listo. Ya iniciaron ahí la grabación, entonces ahora sí vámonos de lleno. ¿Vale? A esta parte del webinar. Muy bien, me presento. Mi nombre es Héctor Durán Sánchez. Voy a ser su instructor durante estos 40-45 minutos en nuestro webinar. Mis áreas de expertise es el área de metrología, específicamente hablando metrología industrial, y el área de calidad. Y aproximadamente ya tenemos casi 9 años en el sector industrial dentro de estas dos ramas. Hay unas reglas muy sencillas, nada más para que ustedes puedan disfrutar de la mejor manera este webinar, y es tener sus micrófonos nada más desactivados durante la ponencia del tema por un servidor. Por ahí en el botoncito de la aplicación del Microsoft Teams, en la parte superior, por ahí viene como una manita para levantarlo. Igual lo pueden hacer para pues, poder visualizar. ¿Sale? Todas sus dudas o preguntas, comentarios y demás, adelante los van a poder exponer y los vamos a resolver al final de cada unidad. Los webinars de nosotros los dividimos en unidades o bloques, entonces al final de la unidad hacemos un espacio de 5 o 10 minutos para hacer retroalimentaciones. Y bueno, sobre todo, pues mucho respeto entre ustedes, entre los comentarios que expresemos, las dudas o las opiniones que tengamos, ¿no? El objetivo general que planteamos es que ustedes como participantes conozcan los requisitos mínimos que deben de contener un certificado o un informe de calibración. Nuevamente reitero que estos requisitos comunes y específicos vienen dictados en la norma ISO/IEC 17025 versión 2017. Hay una versión mexicana, ¿sí? Emitida por el IMNC, en donde ustedes pues también la van a poder adquirir con ellos, y lo único que cambia es la nomenclatura, aparece como NMX, ¿de acuerdo? Esa norma tiene un costo, y la recomendación es que si ustedes tienen un laboratorio, ya sea de mediciones, de ensayos o de muestreos internos dentro de sus organizaciones, sí adquieran esa norma para que la tengan como soporte bibliográfico. Vamos a iniciar con la unidad 1, ¿sí? Y esta unidad se va a llamar el primer contacto con los certificados de calibración. Vamos a hacer un pequeño acercamiento hacia los básicos que van a estar relacionados, ver la definición de qué es un laboratorio, y vamos a ver también alguna normatividad internacional relacionada a esta parte, ¿no? De los certificados de calibración. Igual durante la explicación les voy a dar ciertos tips para que ustedes tomen nota. Y bueno, la primera pregunta que quiero hacerles, ¿sí? De público en general,
es si un certificado o informe, ¿sí? Perdón, más bien dicho, si un certificado de calibración es igual a un informe de calibración. Alguien que me pueda decir, ¿sabes qué? Para mí es igual, para mí es diferente, por esto, o de plano, pues, a lo mejor no tengo la idea. Entonces, alguien que me pueda responder si un certificado de calibración es igual a un informe de calibración, o si existe alguna diferencia entre esos términos y su uso. ¿Cómo ven? ¿Será igual? ¿Será diferente? Y pues, buenas noches. Adelante. Yo pienso que es, bueno, ahora sí que con un poco de conocimiento del tema, ahora sí que certificado e informe hablando en laboratorios de metrología o en cualquier laboratorio, el que te dictaminan es el mismo, o sea, significa igual. Okay. Certificado a informe. Ok. Bueno, ese es mi punto de vista. Perfectísimo, Inge. Y pues sí, tiene algo de cierto. En la versión anterior de la norma 17025, en la versión 2006, en la NMX y versión 2005 en la ISO-IEC, la norma como tal en alguno de sus puntos, creo que a la sección 5 punto algo, nombraba, ¿sí?, a este documento como certificado o informe. Y así te lo decía. Tú lo puedes nombrar como certificado o tú lo puedes nombrar como informe, ya sea de calibración, muestreos o ensayos. En este caso, pues nos vamos a enfocar a calibraciones. Entonces, hace muchos años, les estoy hablando, yo creo que en la década de los 90, principio de los 2000, el único organismo que podía emitir certificados de calibración era el Centro Nacional de Metrología, CENAM, pero estoy hablando de hace muchos años, ¿de acuerdo? Antes de que la ley de la infraestructura de la calidad se publicara, venía una ley de metrología y normalización y venía un reglamento. En la ley de metrología y normalización, la anterior a la ley de la infraestructura de la calidad, nos menciona el nombre de dictamen o examen, así es como le llama o le llamaba, ¿de acuerdo? Después vino una reestructuración, se publica, sí, en este año lo que fue, no recuerdo, julio-agosto, la ley de la infraestructura de la calidad, y existieron algunas modificaciones en este término. Para cuestiones técnicas en el sector industrial, en laboratorios de metrología industriales, dentro de algunas organizaciones o laboratorios privados de calibraciones, ensayos o muestreos, en la practicidad se utiliza ya sea el término de certificado de calibración o informe de calibración para hacer referencia a la información técnica representada en este documento. ¿Qué información técnica va a contener? Pues bueno, va a tener lo que es un resultado de medida, perdón, ahorita vuelvo a proyectar, va a tener lo que son errores de medida, va a tener incertidumbres de medida, ¿sí?, obtenido a través de una serie de mediciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que realmente nos interesa a nosotros de un certificado de calibración, porque al nosotros conocer los errores de medida y al conocer la parte de las incertidumbres de medida, podemos hacer muchísimas cosas. Podemos emplear correcciones en nuestros procesos de medición, correcciones reales, con valores corregidos. Podemos aplicar una evaluación de la conformidad en base a la incertidumbre de medida también, para ver a través de un proceso de confirmación metrológica si ese dispositivo, instrumento o sistema de medición cumple mis requisitos o no los cumple para el proceso de medición que yo lo estoy estableciendo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo importantísimo para poder evaluar la parte de un error de medida y una incertidumbre de medida. Ahora, otra preguntita que les quisiera hacer es si ustedes conocen la diferencia entre un certificado, ¿sí?, que esté acreditado ante alguna entidad de acreditación o casa acreditadora, que se le conocen así,
a un certificado de calibración que pues, realmente no tiene esa validez o ese respaldo de la casa acreditadora. ¿Creen que puede impactar en los requerimientos internos que nosotras tengamos en nuestros laboratorios dentro de las organizaciones? Valeria levantó la mano, Inge. Adelante, Inge, Valeria. Ya lo acabo de ver, perdóneme. Hola, buenas noches. Sí, no te preocupes. Bueno, de mi punto de vista, sí impacta debido a, bueno, dependiendo qué grado de importancia tiene la medición. Si solo es de referencia, pues no te va a impactar. Pero si sí es un equipo crítico y al no ser acreditado, pues realmente no va a tener el peso y la validez que tú estás requiriendo. La otra opción, pues puede ser que el estudio, pues, no sea trazable debido a que solamente, por ejemplo, ahorita lo que se me ocurrió, lo de estudios de uniformidad en horno, pues no son acreditados, prácticamente son trazables. Ajá. Entonces, pues se me ocurrió ese ejemplo y pues esa es mi opinión. La verdad no sé si estoy bien correcto, ahorita ya nos aclaras, Héctor, y esa es mi opinión. No, perfectísimo, Inge. Muy buena opinión. Prácticamente lo acaba de dar a explicar de una manera entendible. En pocas palabras, la diferencia más marcada es que les voy a poner un ejemplo, a lo mejor ya un poco real, en donde ustedes tienen una selección de proveedores, una serie de proveedores, eligen el proveedor A, del A al C, y el proveedor A tiene el alcance para hacerle sus calibraciones, pero a lo mejor no está acreditado, ¿sí? Bajo la 17025, o en su caso, que es con lo más común, está acreditado bajo 17025, pero el alcance que ustedes necesitan no lo tiene acreditado. Esa es la parte más común, ¿sí? Que sí tienen ciertas magnitudes, ciertos servicios acreditados, pero específicamente el alcance que ustedes necesitan no está acreditado, pero ellos tienen la parte técnica, ¿sí? El alcance técnico en patrones y demás, personal, para poder realizarlo. Aquí el detalle es que al no estar acreditado ese alcance, ¿sí? Lo que puede pasar es que esta competencia teórica técnica no ha sido evaluada por un organismo, ¿sí? Ahora sí que digamos de tercera parte, o sea, fuera de la relación cliente-proveedor, que dé el visto bueno, que tengan, ¿sí? La capacidad, digamos, o la habilidad, tanto teórica como práctica, de poder realizar ese procedimiento de calibración a ese alcance. Vamos a tener esa duda, ¿de acuerdo? Entonces, y la otra parte de cuando está acreditado, pues quiere decir que con todas las de la ley ya fue evaluado, ¿sí? Ante este organismo externo para poder satisfacer estas necesidades y es competente la palabra como tal en dichos servicios, dichos alcances, de dichas magnitudes. Entonces tenemos toda la seguridad. La diferencia también muy marcada es que cuando nosotros empezamos a cotizar sobre todo estos servicios acreditados, lo que pasa es que el costo se eleva, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se va a elevar el costo? Bueno, pues porque pues estoy acreditado ante un organismo o una casa acreditadora que me está avalando que yo soy competente en lo que te estoy vendiendo, ¿sí? Entonces, esa también es una diferencia muy marcada. Ustedes no me dejarán mentir, si han cotizado servicios tanto acreditados como no acreditados con diferentes proveedores y demás, pues ahí sí ustedes van a darse cuenta de esta diferencia de precios, ¿no? Entonces, esas son las grandes diferencias o ventajas y desventajas de lo que es un servicio, perdón, de un certificado que sí esté acreditado y uno que no esté acreditado. Aquí la ingeniera Valera nos decía, a lo mejor uno no va a contar con trazabilidad. Aquí sí quiero ser muy... Ambos deben de tener la trazabilidad,
¿sí? Ambos deben de tener la trazabilidad sí o sí. La diferencia es que uno sí está, digamos, evaluado ante una casa acreditadora, ¿sí? Y en otro caso, pues ahí la casa acreditadora no entró a evaluar ese alcance, por poner el ejemplo anterior que les comentaba, ¿sale? Y bueno, alguien que me pueda ayudar diciéndome qué es la calibración, en pocas palabras, no la definición del BIM o de la norma NMX Z055, ¿no? Del vocabulario. En pocas palabras para ustedes, ¿qué es la calibración? Adelante, ¿qué? Bueno, para mí una calibración es que tú evalúes tu equipo de medición contra otro equipo o patrón, y verifiques que en base a al porcentaje de, ¿cómo se dice? Al error está dentro de especificación. Ok. Entonces, prácticamente, sí, adelante, ¿qué? ¿Hay algo que agregar? No, nada más. Entonces, prácticamente, como nos comentan, muchas gracias, Inge, es una comparación, ¿no? Entre un equipo denominado patrón o un equipo patrón. Este patrón puede ser un instrumento de medición, un sistema de medición o una medida materializada contra un IBC, técnicamente se le conoce como un instrumento bajo calibración, que también puede ser un instrumento de medición o sistema de medición, o en su caso, hasta una medida materializada, como bloques patrón, pesas patrón, pines patrón, etc. ¿Sale? Entonces, y cuando yo hago esa comparación, pues evalúo, lo voy a decir de una manera muy general, el equipo patrón tiene mejor calidad metrológica, o sea, mejores características metrológicas que el IBC. Por ende, el equipo patrón va a poder detectar estos errores de medida que va a tener mi IBC y voy a asociarle a esos errores de medida una incertidumbre de medida y a todo eso en conjunto le voy a llamar resultado de medida. Y es lo que expreso prácticamente en mis certificados o informes de calibración. Ok, y el término de trazabilidad metrológica, ahí me faltó ponerle, ¿qué será? Trazabilidad metrológica. Adelante, ¿en qué? Sí, creo, bueno, si tengo buena memoria, la trazabilidad es casi cuando tú calibras, todo tiene que estar documentado. O sea, si la primera calibración documentada es como una cadena que no se tiene que interrumpir de calibración. Ok, prácticamente, ¿no? Ahí está el concepto, una cadena ininterrumpida de calibraciones. Y el Inge nos dice, se tiene que documentar. Yo le preguntaré, Inge, ¿dónde se documentan esas calibraciones ininterrumpidas? ¿Cuál es el documento que tengo como evidencia de que existe esa trazabilidad metrológica? No me acuerdo si es el de calidad, pero, o sea, que tú lo escribes en tu carta de certificación, creo. Ok. No sé. No me acuerdo cómo se hace documento, si es un laboratorio externo, ellos te lo dan, una carta de trazabilidad, y tú ya la guardas en tu negocio, o en tu empresa, perdón. ¿Y esa carta de trazabilidad, Inge, a qué documento le pertenece como requisito, digámoslo así? ¿Se acuerda? Ahora sí que me quiero acordar. Prácticamente, pues es el certificado de calibración, ¿no? Sí. Entonces, recuerden que, y bueno, acá el Inge ya nos dio información adicional. Nos dice de una famosa carta de trazabilidad. No todas las casas acreditadoras les exigen dar la carta de trazabilidad como tal, en ese tipo de formato como de un diagrama de flujo. No todas las casas acreditadoras exigen eso a sus laboratorios.
La entidad mexicana de acreditación es una de ellas que sí le exige. La norma 17025 en la 2017 nos menciona que debe de haber una declaratoria de la trazabilidad metrológica, pero no te dicen en qué formato ponerla, si como tipo oración, si con dibujos, si con esquemas o diagramas, no te dicen nada de eso, pero sí te dice que debes de tener la declaratoria de trazabilidad metrológica. Y la entidad mexicana de acreditación ya es más estricta y te dice, yo necesito una carta con estas condiciones en forma de un diagrama para que sea una interpretación más fácil o más diluida, que no haya una ambigüedad, o sea, que no se malinterprete la información que está ahí, y eso se adiciona al certificado de calibración. En pocas palabras, les reitero que la trazabilidad metrológica no es otra cosa más que esa cadena ininterrumpida de calibraciones, desde el equipo, desde la referencia del sistema internacional, la unidad fundamental, ¿sí? Por poner un ejemplo, en la magnitud de masa, para calibraciones de instrumentos para pesar, pues viene desde el kilogramo, bajando por patrones nacionales, y después entran ya todos los laboratorios, ya sean secundarios o terciarios, y después vienen los laboratorios del sector industrial, en donde vienen sus instrumentos de trabajo, los famosos IBCs. Entonces, toda esa cadenita son calibraciones, ¿sí? Una previa a la otra, una previa a la otra, una previa a la otra. Entonces, como no se interrumpen, por ahí tenemos la parte de trazabilidad metrológica y nos dice documentarla. ¿Dónde la documento? No es precisamente en la carta de trazabilidad, es en el certificado de calibración. Ahí estoy documentando. ¿Sale? Y vean, la imagen ahí que les pongo, pues es algo muy práctico, ¿no? Desde el sistema internacional, el SI, pasando por patrones internacionales, nacionales, los de referencia, trabajo, que ahí ya están todos los laboratorios secundarios o terciarios, pueden ser privados o públicos, y vienen los instrumentos de proceso, los que ustedes utilizan en sus líneas de producción dentro de sus organizaciones. Bueno, vamos a ver rapidísimo una definición de lo que es el laboratorio. Esta definición la van a encontrar en el punto 3.6 de la norma ISO/IEC 17025, en su versión 2017. Esa norma define al laboratorio como un organismo que realiza una o más de las siguientes actividades. Entonces, cualquier organismo que realice ensayos, calibración y muestreo se puede denominar como laboratorio, ¿sí? Entonces, recuerden que para realizar esas actividades de ensayos, calibraciones y muestreos, yo necesito previo hacer ¿qué? Mediciones. Pues, prácticamente la base de esas tres actividades son mediciones, ¿sí? Y bueno, ¿por qué es importante hacer estas mediciones? Pues para nosotros conocer y después tomar una decisión en base a un resultado de medida, ¿sí? Entonces nosotros no podemos evaluar si un equipo es conforme o no para ciertos requerimientos, ponerlo a trabajar en piso o en laboratorio, o para hacer liberaciones de producto o muestreos y demás, si no conocemos esas características, y pues en base a eso pues vamos a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y hablando estrictamente en los certificados de calibración, si yo no conozco los errores que tiene mi instrumento y no conozco esas incertidumbres asociadas, pues no voy a poder decidir si es conforme o no este instrumento, si lo voy a poder usar o no, si satisface mis requisitos o no. Entonces voy a estar a ciegas, ¿no? Entonces a lo mejor voy a creer que sí tiene la clase de exactitud que necesito, sí tiene este error de medida, no excede mis especificaciones de cliente o de proceso, o alguna otra parámetro que yo pongo como punto de pase, por decirlo así, y pues esta es la parte importante, ¿no? Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda o alguna preguntita o algún comentario que quisieran aportar respecto a este primer acercamiento con los certificados de calibración. Bueno, entonces si no tenemos alguna duda o alguna preguntita, vamos a pasarnos rapidísimo a la unidad 2. En esta unidad 2 vamos a ver la relación de estos certificados de calibración con normas internacionales. Voy a poner dos normas que se utilizan bastante en el sector industrial, la ISO 9001 y la IATF 16949, una para sistemas de gestión de calidad que casi permea en todas las organizaciones, no importa el giro, y otra que es exclusiva
del sector automotriz, hablando en el lenguaje de los sistemas de gestión de calidad y dentro de la cadena de suministros, ya sean armadoras o sean algún tier 1, tier 2 o tier 3. Bueno, si ustedes ojean esa norma y se van al punto 7, que es apoyo, específicamente en el 7152 nos habla de la trazabilidad de las mediciones, ¿sí? Entonces yo ya cuando me están hablando de mediciones, pues yo creo que ya nos va a hablar algo del área de metrología y nos va a hablar algo acerca de los certificados de calibración. Bueno, nos dice en ese punto que cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe, obligación, ¿sí? Nada de que sí o no, no es sí, debe. Y nos dice que debe de calibrarse o verificarse, o ambas. El usuario decide, o calibras estos equipos o los verificas. Les reitero que la calibración y la verificación no es lo mismo, ¿sí? Metrológicamente hablando, son conceptos distintos y son procedimientos distintos. Y bueno, nos menciona también que el usuario debe de decidir el intervalo para poder hacer esta calibración o esta verificación, ¿sí? Entonces, aquí les voy a dar un tip. Cuando ustedes vayan a calibrar sus instrumentos o sistemas de medición, ustedes como dueños del proceso de medición o usuarios, deciden el intervalo, ¿sí? Sus proveedores no les pueden dictaminar un intervalo. No les puede decir, pues siempre te voy a calibrar de 0 a 10 kilogramos tu instrumento para pesar. No, ustedes dictaminan ese intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, como tip se los dejo. Y bueno, obviamente, al hacer ya una calibración, ¿sí? O en su caso una verificación, debemos de tener una trazabilidad metrológica hacia patrones nacionales o en su defecto internacionales, ¿sí? Hablando estrictamente en esta parte de calibración, ¿de acuerdo? Y lo tenemos que documentar. Recuerden que el sistema de gestión siempre se debe de documentar, necesitamos evidencias para nuestras auditorías, sean internas, externas, o a veces hasta de los clientes. Y eso es que después de realizar esta actividad de calibración, emitimos o se emite un certificado de calibración. Entonces, ahí la relación directa con la norma ISO 9000-2015. Nos pasamos rápido a la IATF. La IATF tiene una estructura casi idéntica a lo que es ISO 9001, de hecho se apoya en ella, ¿sí? Y en el punto 7, apoyo, y en el 7152 nos habla nuevamente de trazabilidad de las mediciones. Después nos habla de requisitos de calibración o verificación y algunos otros puntos. Entonces nos vamos a enfocar a la parte de la trazabilidad de las mediciones. Estos requisitos, vean, la IATF no se mete en broncas, dice, ve los requisitos de la ISO 9001 y con que cumplas esos requisitos, cumples conmigo. Entonces los requisitos de la ISO 9001 es que dice que hay que calibrar o verificar, ¿sí?, estos instrumentos o sistemas de medición cuando el usuario, ¿sí?, vea que puedan impactar pues en la calidad de este producto, ¿sí?, o hasta del proceso productivo que genera este producto, o en las características de calidad y demás, ¿sí? Entonces ahí se meten en broncas. En el 71521, la IATF nos menciona que se deben de conservar los registros de la actividad de calibración y o verificación. ¿Cuál es el registro? Pues bueno, esta parte de los certificados de calibración, ¿sí? Hablando estrictamente para la actividad metrológica de calibración. Se emite un certificado de calibración, ¿sale? Y bueno, esta es la relación directa de los certificados de calibración con la norma IATF 16949. Nos habla de laboratorio interno, un laboratorio externo, ¿sí? Y bueno, por último, no podía faltar la norma ISO/IEC 17025, donde nos habla también de un apartado de que se menciona esta parte de los certificados o informes de calibración. Y ese apartado es el punto 7.8, informe de resultados. ¿De acuerdo? ¿Resultados de quién? De una calibración. Pueden ser resultados de un ensayo o pueden ser resultados de un muestreo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esta parte. Normalmente cuando se hacen muestreos, esta actividad
se relaciona con la parte de ensayos, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Hay laboratorios de ensayos que realizan muestreos en gasolineras, ¿sí? Y emiten un certificado de dicho muestreo a través de este laboratorio de ensayos, ¿sí? Y bueno, el otro caso, que es el que nosotros comúnmente utilizamos, pues son las calibraciones de todos los instrumentos, ¿no? Entonces, pues ahí llegan, calibran, o el equipo se va y lo calibran, regresa, y acá está nuestro certificado de calibración, ¿vale? Entonces, en esa parte nos menciona el informe de resultados. Ese punto es el que nosotros vamos a estar revisando más adelante. Ahí nos mencionan los requisitos comunes o generales mínimos que debe de tener y los requisitos específicos mínimos que debe de tener un certificado de calibración. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿O algún comentario que quisieran aportar? Sí, nada más con lo de la ISO y ATF. Sí, adelante. Así en la empresa depende ellos de cuál estén, ¿no? O sea, a qué le estén haciendo caso. Sí. No necesariamente a las dos. Hay organizaciones que tienen la certificación de ambas, Inge, de ambas normas. Y hay otros que nada más tienen o ISO 9001 y hay otros que nada más tienen IATF. Y hay otros que todavía añaden una tercera norma, pero ya es de cuestiones ambientales, la 14001, pero bueno, eso ya es otra onda. Pero hablando de la 9001 o IATF, hay organizaciones que pueden tener ambas y hay otras que nada más tienen o una o la otra. Ya depende ahora sí que en el sector en el que uno se desempeñe, ¿no? Para ver con qué norma estamos trabajando. Pero ambas nos piden, pues ya vieron, lo mismo. O sea, nos pide esta parte de los certificados de calibración, ¿no? Obviamente cuando el usuario decida calibrar sus instrumentos de medición. Si no decide calibrarlos, pues bueno, a lo mejor los va a verificar y va a tener otro documento, a lo mejor un informe interno de verificación o algo más para poder sustentar ese punto, ¿no? Sí, perfecto, gracias. No, ¿de qué? Y bueno, vamos a pasar a la unidad número 3. Vamos a ver nada más conceptos rapidísimos que se utilizan en el certificado de calibración. Cuando ustedes estén observando el certificado de calibración, van a ver errores de medida e incertidumbres de medida principalmente. Eso es lo que nos interesa a nosotros para poder hacer correcciones y hacer evaluaciones de la conformidad. Entonces, eso es lo que ustedes deben de saber interpretar, pero pues vamos a ver primero qué nos dice el concepto y después vamos a ver qué onda con esta parte de la interpretación, ¿no? Y bueno, la metrología en pocas palabras, pues es la ciencia de las mediciones, ¿no? Y todas sus aplicaciones. Todos los conceptos que estoy mencionando aquí son referenciados a la norma NMX Z055 y MNC en su versión 2009, o en su caso la internacional, la ISO Gate 99 o el famoso BIM, Vocabulario Internacional de Metrología. ¿Sí? Toda esa información ustedes la pueden consultar de manera gratuita, a excepción de la NMX. Esa se debe adquirir con el IMNC. Bueno, vamos a ver el concepto de medir. Como tal, el concepto de medir no existe dentro del vocabulario internacional de metrología. Se le denomina medición, pero bueno, lo voy a poner aquí porque es un término coloquial que en el sector industrial y en piso lo utilizamos bastante. Vente a medir esto, vente a hacer esto, y entonces lo usamos bastante. Y medirlo podemos definir como comparar dos objetos acorde a una característica física que los distinga, o sea, una magnitud, ¿sí? Les recuerdo que hay diferentes magnitudes de longitudes, de masa, de tiempo, ¿sí? De frecuencias, pueden ser primarias o secundarias, o primarias, fundamentales y derivadas, y bueno, no hay ningún problema. Entonces, a esta comparación de los dos objetos, le voy a asignar un valor numérico, ¿sí? Entonces, para yo poder tener un parámetro, para poder yo tomar alguna decisión. Como les comento, en la metrología el término medir no existe, sino el término correcto es medición. Y bueno, la parte de medición es un proceso, ahora sí viene la referencia normativa, que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que puedan atribuirse a una magnitud. Dependen del género de la magnitud, no importa. Hay una clasificación luego general para estas magnitudes. Les pueden llamar magnitudes físicas, químicas o biológicas también.
y ya dentro de eso ya hay otras subdivisiones, ¿no? O en su caso, si ustedes quieren relacionar las magnitudes con estas magnitudes fundamentales que vienen en el sistema internacional, pues también no hay ningún problema. Hay algo importante que resaltar en la parte de la medición. Las mediciones no son de aplicación a propiedades cualitativas, ¿sí? Cualitativas, o sea, atributos, ¿sale? Y la medición supone una comparación de magnitudes, incluyendo el conteo de entidades, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las mediciones, entonces, solamente va a aplicar a propiedades que cuantitativas, ¿no? Vamos a ponerle un numerito ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando nosotros hacemos alguna medición, ¿de acuerdo? Lo que obtenemos después de realizar la medición es un resultado de medida, ¿sí? También, hablando estrictamente en la parte de realizar una calibración, obtenemos un resultado de medida, porque dentro del procedimiento de calibración de algún instrumento de medición, hacemos mediciones previas para obtener después errores de medida, estimar incertidumbres de medida, y en conjunto pues vamos a tener este resultado de medida. Ok, nos menciona aquí entonces que el resultado de medida es como tal un conjunto de valores asociados a una magnitud, ¿sí? Estos valores pueden ser acompañados de alguna otra información que sea relevante. Y aquí hay una nota importante. Nos menciona que el resultado de medición, se expresa generalmente como un valor medido único y una incertidumbre de medida, ¿sí? Entonces, un valor de medida único y una incertidumbre de medida. Cuando nosotros estamos trasladando este concepto a lo que es un certificado de calibración en la parte de los resultados y queremos ver estos resultados de medida, vamos a ver los famosos errores de medida y vamos a ver las incertidumbres de medida. En conjunto, ambos es el resultado de medida. No te pueden expresar nada más errores de medida sin incertidumbres y no te pueden expresar incertidumbres de medida sin estos errores de medida en el certificado de calibración. ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá la pregunta es ver si cuando nosotros realizamos alguna medición pueda tener algún error. Y bueno, sí, obviamente va a existir errores, ¿no? Y esto nosotros los podemos cuantificar. Y pues de ahí podemos decir que estos son errores de medida, ¿sale? Y un error de medida no es otra cosa más que la diferencia, o sea, una resta de un valor medido, de una magnitud, contra un valor de referencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el error de medida, yo voy a hacer una medición, voy a poner un ejemplo muy simple, un calibrador digital contra un bloque patrón. Lo que yo observe en el calibrador digital lo coloco de primera parte para hacer la operación aritmética de resta, de izquierda a derecha, y a ese valor le voy a restar, ¿qué? El valor de referencia, y el valor de referencia me lo va a dar el bloque patrón, ya con un valor establecido de una medida materializada, ¿no? O un patrón materializado, ¿sí? Y nada más hago una simple restita, y ahí obtengo mi error de medida. Muy bien. Y dentro de este mismo resultado de medida, ¿nos puede generar alguna duda para ver si está bien o está mal o qué onda con este error después de calcularlo? Si ese error pudiera tener alguna variación, por decirlo así. Pues bueno, la incertidumbre de medida, ¿sí?, va a acompañar este error de medida y la podemos definir como un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, una dispersión, ¿sí?, de valores. Estos valores, al estar dispersos, ¿sí?, van a ser, digámoslo así, como opción de que cuando yo haga una medición en un cierto valor fijo, un valor nominal, ¿sí?, y obtenga este error de medida a través de esta comparación con un equipo patrón, y le voy a asociar esta incertidumbre de medida, como va a ser una dispersión de valores, véanlo como si fuera un intervalo de confianza, ¿sí? Estadísticamente hablando va a ser un intervalo de confianza. Entonces, en ese intervalo de confianza que nosotros estimemos, gracias a esta incertidumbre de medida, el error de medida en ese valor nominal va a estar contenido ahí. Ojo, no el 100% de las veces,
nosotros le vamos a dar un factor de cobertura a ese intervalo, ¿verdad? Y para fines prácticos, el factor de cobertura que normalmente manejamos es el 95,46% bajo un parámetro K igual a 2, ¿sale? Entonces quiere decir que si yo realizo 100 mediciones con este equipo, el 95, casi el 95, 96 repeticiones, mi error de medida va a estar dentro de este intervalo de confianza que yo estimé gracias a la incertidumbre de medida. Y yo ya con eso puedo hacer una evaluación de conformidad. Eso es como se debe de hacer en proceso, ¿eh? Realmente, ustedes tienden de evaluar esta parte con sus especificaciones y en su caso, si tienen límites de control, pues con sus límites de control, para no llegar a las especificaciones, ¿verdad? Porque pues imagínense, si llegamos a las especificaciones, ya empezamos a tener problemas muy serios, ¿sale? Y algo importante de la incertidumbre de medida es que esta se estima, ¿eh? No es una cuantificación exacta, por eso se maneja como intervalo, no te da un valor único, no te dice, incertidumbre 1 milímetro, 1 micrómetro, no, te dice más menos, porque va a ser un intervalo, ¿sí? Estadística hablando es un intervalo de confianza, en donde voy a tener un más hacia arriba y un menos hacia abajo, y ahí van a estar dispersos los valores, ¿sí? Y te dice más menos 5 micrómetros, entonces pues, tú ahí vas a tener ese intervalo, ¿no? Donde el error de medida, cuando tú hagas mediciones en este mismo valor nominal, se va a estar desplazando, ¿no? Sea hacia lo positivo, sea hacia lo negativo. Se los estoy explicando de una forma a lo mejor un poco más simple para que se llegue a entender esta idea del concepto, ¿no? Y bueno, una comparación, ¿verdad? Entre un equipo patrón de mejor calidad meteorológica contra otro instrumento de medición de menor calidad meteorológica, ¿verdad? Esa es la parte de calibración. Y bueno, estas notitas sí es importante revisar. Por favor, no hay que confundir la calibración con un ajuste del instrumento o del sistema de medida, ¿de acuerdo? Entonces, porfa, calibración es diferente a ajuste. Y la verificación es otra actividad diferente a la calibración, ¿sí? Y una medición es una actividad también muy distinta, una simple medición a lo que es la calibración, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no confundir dichas actividades dentro del lenguaje metrológico, ¿sale? Y vean la imagen que por aquí les comparto. Esta es la parte que les digo del intervalo. Olvídense ahorita de la parte que dice corrección y sesgo y vamos a enfocarnos en estas como campanitas de distribución normal. Esta parte, ¿sí? Al ser una distribución hay una dispersión de valores, ¿sí? Entonces, aquí van a estar contenidos toda esta parte de este intervalo. Si nosotros le ponemos un signo más aquí arriba y un signo menos abajo, entonces ya tengo el más menos, ¿no? Ya puedo crear un intervalo de confianza. Y este intervalo entonces va a tener ahí infinidad de valores. Ahí voy a tener valores, una dispersión de valores. Y cuando yo esté evaluando ese mismo punto o valor nominal, ¿sí? O target, voy a estar aquí y voy a tener un error de medida, ¿sí? A lo mejor el error es el puntito representado en la dispersión de color verde. Y este intervalo me representa a la incertidumbre de medida. Y retomando el ejemplo de las 100 mediciones, hago la medición 1 y mi error de medida aparece aquí en la parte central. Hago la medición 2 y luego me va a aparecer desplazado hacia arriba. Hago la medición 3, regresa a la parte central. Hago la medición 4, 5, 6 hasta la 20 y se queda ahí. Hago la medición del 20 al 50 y se desplaza hacia la parte inferior, pero dentro de ese intervalo, ¿sí? El 95% de las veces, vuelvo a reiterar, así es como debe de estar con esa confiabilidad, así debe de estar estimada esta incertidumbre que se le conoce como incertidumbre expandida, que es la que te reportan en el certificado de calibración, ¿sí? Ya te le están dando este factor de cobertura, ¿sí? O de confiabilidad, ¿sí? Factor de cobertura para la parte estadística, factor de confiabilidad pues, para la parte metodológica, ¿no? Realmente cambian nomás la denominación, pero la idea es, digamos que semejante. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, ingenieros, o alguna preguntita?
Bueno, si no tienen alguna duda, alguna preguntita, vámonos a lo importante, ¿no? Los requisitos. Ok, ¿en qué puntos de la norma 17025, versión 2017, vienen los requisitos comunes? Ojo, para certificados de calibración, ¿sale? Certificados de calibración. Bueno, si ustedes hojean la norma y se van al punto 7.8, es informe de resultados. Si se van al 7.8.1.1, ahí empezamos con los requisitos, ¿sí? Comunes para los certificados de calibración. Bueno, el 7811 nos menciona que cada informe debe de incluir al menos la siguiente información, ¿sí? Debe, obligación, requisitos mínimos, ¿de acuerdo? Pasamos al 7812 y nos dice que el laboratorio debe de ser responsable, o sea, debe tener esta obligación de responsabilidad, de que toda la información suministrada en el informe, ¿sí? O sea, el laboratorio debe ser responsable de toda la información que suministra en el certificado o informe de calibración, de toda la información que él vacíe, que él exprese en tablas, en gráficos, numéricamente, en forma de diagramas, todo lo que baje a ese documento técnico denominado certificado de calibración, el laboratorio que lo emite es el responsable de esa información, a excepción de cuando el cliente, ¿sí?, le suministre la información al laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, ahí si el laboratorio dice, esta información me la dio el cliente, yo me deslindo si es correcta o incorrecta y vaya a alterar, ¿sí?, la información técnica que después yo voy a complementar en el certificado de calibración. Ahí ya hay un deslinde de responsabilidad y la norma por aquí te lo menciona, ¿sí? Mucho ojo con eso, ingenieros. Cuando ustedes den esta información, sí, que a lo mejor va a necesitar el laboratorio para realizar esta calibración, pues bueno, aquí ya el punto de la norma les está diciendo que si ustedes dan una información incorrecta y después pues ustedes tienen alguna queja o demás de decir, esto no era, oye, pues es que tú me diste así la información, ¿no? La recomendación es que ustedes cuando estén dando esta información técnica, ejemplos, resoluciones, clases de exactitud, el tipo de instrumento, el alcance que quieren que les calibre, datos ya del fabricante como marca, modelo, número de serie, la identificación que ustedes le dan a su equipo, pues ahí ustedes fíjense de que sí sea la correcta, ¿no? Porque pues después puede haber alguna problemática, ¿no? Bueno, vamos a continuar con los requisitos comunes que debe de tener estos certificados o informes de calibración. Como número 1 o inciso A, el título del documento. Se puede llamar informe, se puede llamar certificado, ¿sí? Calibración, ensayo o muestreos. Esto aplica para esos tres tipos, ¿no? Entonces, exclusivamente hablando de calibración, bueno, pues ya ustedes van a ver un título que diga certificado de calibración, informe de calibración, etc. ¿Qué más debe de tener mi certificado? Pues bueno, debe tener un nombre y una dirección del laboratorio que lo emite, ¿sí? Nombre y dirección del laboratorio que lo emite. Sí o sí, aquí lo trae la norma. Como tercer requisito, el lugar donde se realiza la actividad, donde se realizó la calibración, en mi planta, en el laboratorio, en una zona intermedia, a través de un laboratorio móvil, ¿dónde? ¿Sí? ¿Dónde se realiza la actividad? Como cuarto inciso, identificación única, el famoso ID, ¿de acuerdo? El ID, ese ID, ¿quién se lo pone? Ustedes como usuarios, ¿sí? A menos de que le digan al laboratorio con un correo como evidencia, algún memo que le envíen y le digan, ¿sabes qué? Tú pones la identificación que tú quieras y ya nomás yo hago mis ajustes internos. Bueno, ahí ya ustedes están dando esta autorización. Si no hay esta autorización, pues el ID ustedes lo deben de tener, ¿no? O lo deben de proporcionar. Componentes, esta identificación única debe ser clara, ¿sí? Debe ser clara. Bueno, ahora, en esta también, identificación única para el certificado de calibración es una clave, ¿de acuerdo? Les voy a poner un ejemplo. Para el calibrador de ID
Cal 1, tengo un certificado de calibración XYZ001-20. Para el calibrador 2, Cal 2, de identificación Cal 2, tengo un certificado de calibración XYZ-002-20, y así sucesivamente. Una calibración, emites un certificado, y ese certificado debe tener una clave única. No puede ser que el 001 sea para el calibrador 1, 2 y 3. No, porque son instrumentos distintos, ¿no? Entonces imagínense, se comportan de una manera distinta, aunque sean de la misma marca, modelo, alcance, resolución, clase de exactitud, como lo quieran llamar. Son instrumentos que se comportan distintos, aunque sean de la misma familia, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, una identificación única en el informe o certificado de calibración, ¿de acuerdo? Y también debemos de tener la identificación de cómo inicia el documento y cómo termina, ¿no? El número de páginas. Página 1 de 2, 2 de 2, 1 de 2, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Así debe estar claro, ¿no? Para evitar alguna problemática. Como quinto inciso, nombre e información del contacto. El contacto son ustedes, ingenieros, ¿sí? Entonces ahí pues el laboratorio les pide su dirección, su razón social, de la organización y demás. Inciso 6 o F, el método utilizado por el laboratorio para realizar la calibración. Puede ser comparación directa, puede ser comparación indirecta, puede ser por sustitución o algún otro método. El más usado es el de comparación directa, es el más usado, pero no se saquen de onda si un día aparece comparación indirecta o en su caso hasta un método de sustitución, no pasa nada, son válidos, ¿de acuerdo? Lo que sí no es válido es que no traiga el método, que no diga el método. Después, descripción e identificación inequívoca del ítem o del IBC, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en esa descripción yo voy a darle los datos, estos datos, digamos, ya propios del instrumento, la marca, el modelo, el número de serie, el ID único, el alcance, la resolución, etc., ¿no? Le puedo agregar más información. A lo mejor ahí yo le digo al proveedor, mira, estos son digitales, estos son de carátula, hablando de calibradores, estos son análogos, hablando de, no sé, termómetros, mira, pues este es de líquido en vidrio, este es de otro tipo, etc., ¿no? Pues ya ustedes ahí le dan esa información. Como inciso H o 8, creo, vamos en el 8, tenemos, perdón, me regresé, tenemos las fechas, ¿sí? Fecha de cuándo se hace la calibración, fecha de cuándo se hace la emisión del certificado y en su caso, ¿sí? Si hay una recepción del equipo, pues la fecha de recepción también por ahí la podemos agregar. La norma nada más te pide como tal la de calibración y emisión y la de recepción te dice que pues cuando aplique, agrégasela, cuando no aplique, no se la agregues, ¿de acuerdo? Entonces ahí para también que tengan ustedes el cuidado, ¿no? De si aplica o no aplica la de recepción. La que sí debe ser de ley es calibración y emisión. Esas sí o sí deben de estar. ¿Cuándo se calibró el IBC o el ítem? ¿Cuándo se emitió el certificado de calibración? ¿Vale? Siguiente inciso K. El procedimiento utilizado por el laboratorio. Ahí sí les van a aparecer claves de todo tipo, porque cada laboratorio internamente le da una clave a sus procedimientos, pero la debe de tener, ¿sí? Debe de tener el método y debe tener el procedimiento. Después, inciso L, una declaración de que solo los resultados pertenecen al ítem, ¿sí? ¿Qué quiere decir como resultados? Ok, los resultados es la información técnica, errores de medida e incertidumbres de medida. Esos errores e incertidumbres pertenecen únicamente al ítem tal. No pertenecen al ítem 2, ítem 3, no, al ítem 1 o al ítem X. No se va al Y y no se va al Z. ¿De acuerdo? Ahí le tiene que poner el laboratorio una declaratoria. Y después el inciso M dice que los resultados se deben de expresar en sistema internacional. ¿Vale? Ojo ahí. Todos los resultados, errores de medida
e incertidumbres de medida. Sistema internacional. Héctor, ¿qué pasa si un proveedor me expresa sistema internacional y me hace las respectivas conversiones a sistema inglés? Válido, no pasa nada. Oye, Héctor, ¿qué pasa si mi equipo está, lo que pasa, ¿no? Algo muy chistoso, en la magnitud de presión, los manómetros, ¿no? Todos vienen en sistema inglés, PSIs, ¿sí? Todos vienen en PSIs, y la unidad del sistema internacional es el Pascal, PA, y son bien poquitos los que vienen así. No me dejarán mentir, en procesos industriales todos PSIs. Pues bueno, es válido, ahí ya es un plus que te da el laboratorio de hacerte las conversiones del PSI, de los pascales al PSI, ¿sí? No se vale que el laboratorio nada más te entregue los PSIs en errores e incertidumbres, ¿no? No, debe tener las unidades en sistema internacional, ¿de acuerdo? Digo, ya viéndonos así muy exigentes, ¿no? Como debe el deber ser, ¿no? Bueno, inciso N, adiciones, exclusiones o desviaciones al método, si es que aplican, por ahí te le deben de poner, ¿no? Sí, a lo mejor el laboratorio dice, Inge, para este instrumento voy a tener una desviación, ¿sí? Al método, pero bueno, aquí te lo voy a aclarar por qué tuve esa desviación, debido al diseño físico del instrumento, debido a ciertas condiciones, etc., ¿no? Pero ahí me lo van a poner en caso de que aplique, ¿de acuerdo? Si no aplica, pues no hay ninguna nota, ¿no? Alguna leyenda, por decirlo así. Y como último inciso, la identificación de las personas que autorizan el certificado de calibración. ¿Quién calibra y quién lo autoriza? Puede ser la misma persona, pueden ser personas distintas, ¿sí? Y aquí pues yo les pongo, ¿no? Ejemplos muy comunes de cómo vienen sus certificados. Puede ser un metrólogo, puede ser un gerente, responsable, y demás. Y la entidad mexicana de acreditación, ¿sí? A las personas que pueden, digámoslo así, liberar estos certificados, les denominan signatarios autorizados, ¿sí? Entonces estos signatarios autorizados ya fueron evaluados para demostrar su competencia teórica técnica dentro de la magnitud X a los procesos de calibración X, Y, Z con ciertos alcances a ciertos instrumentos de medición. Es lo que les digo, pues aquí ya la parte de la acreditada ya nos da pues mayor confianza, ¿no? De que la persona que calibra pues realmente ya fue evaluada, es competente y pues sí sabe, ¿no? No me va a dañar el equipo o de plano pues no me va a saber calibrarlo o algo, cosa que se pueda presentar, ¿no? Alguna anormalidad, ¿sí? Pues mucho ojo con eso. Recomendaciones, ingenieros, cuando les estén calibrando sus equipos, si ustedes tengan el tiempo, supervisen el servicio, ¿sale? Recomendaciones, como ahora sí que de ingeniero a ingeniero, es la recomendación que les hago. Yo entiendo que a veces no tienen el tiempo, y bueno, si no tienen el tiempo mínimo, pues algún compañero que conozca, ¿no? Bien, y pues ahí, nada más estén, pues no presionando, ¿no? Pero nomás viendo que pues realmente estamos a estar ejecutando el servicio de la manera a como me lo vendieron y de la manera ética profesional que debe de ser, ¿verdad? Ok, perdón, ya me fui muy atrás. Vámonos a la parte de los requisitos específicos, Inge, ya para terminar esto, ¿sí? Antes de pasar esa parte, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Algún comentario de los requisitos comunes que pide la norma? No, Inge, ninguno. Perfectísimo. Vámonos con los requisitos específicos para certificados de calibración. Específicos para certificados de calibración, ¿de acuerdo? Aquí no metan ensayos ni muestreos, es pura calibración. Ok. Si me voy al punto 7841, ¿sí? Me dice que además del apartado 782, que ya lo revisamos, los certificados de calibración deben de incluir lo siguiente. ¿Sí? Ok, como primer inciso, tenemos que es la incertidumbre presentada, ¿sí? Con las mismas unidades que el mensurando.
¿quién es el mensurando? La magnitud sujeta a medición, ¿sí? Y en este caso, voy a poner un ejemplo, un calibrador. Pues bueno, si mi incertidumbre, el mensurando, perdón, es una longitud y pues está expresada en metros, pues bueno, la incertidumbre pues debe estar expresada en metros, ¿verdad? O con un submúltiplo o un múltiplo, hacerlo más grande, hacerlo más pequeñito. Pero no me van a reportar kilogramos, ¿verdad? Con un calibrador. O no me van a reportar segundos con una balanza o con una báscula o un instrumento para pesar. Pues no, ¿verdad? O sea, no hay coherencia, ¿sale? Y los tipos de incertidumbres que me pueden presentar, esto ya es adicional, esto ya es como tip, puede ser puntual, puede ser absoluta, puede ser en forma de ecuación, puede ser relativa o puede ser en forma de intervalo, dependiendo del tipo de instrumento y de la naturaleza de la magnitud y los procedimientos de calibración, se puede presentar en todas esas formas, ¿sale? Para que no se saquen de onda si un día ven una puntual con un valor numérico o luego ven un intervalo de un intervalo, perdón, ¿sí? O después ven algo que dice incertidumbre de medida relativa. No vayan a sacar de onda. Bueno, son diferentes formas de expresarlas, ¿de acuerdo? En dimensional, pues luego usan ecuaciones, ¿sí? Hay una ecuación para determinar, acorde a cierta longitud que mide el instrumento, es dicha incertidumbre de medida. A lo mejor por ahí han visto la ecuación, ¿sale? Ok, vámonos con el inciso B. Sí o sí deben de reportar condiciones ambientales durante esta actividad de calibración, ¿sí? En condiciones ambientales, pues normalmente es temperatura, humedad o presión, temperatura, humedad relativa y presión atmosférica. Ojo, hay magnitudes que sí les golpean ciertas condiciones ambientales y hay otras que no golpean, ¿sí? Entonces, ahí sí ya depende mucho también de los procedimientos que utilicen los laboratorios y bueno, reportan condiciones. Hay algunos laboratorios que te reportan estos parámetros antes de la calibración y al finalizar la calibración. Hay otros que te dan un promedio del antes y el después y hay otros nada más que o te reportan la final y hay otros o que nada más te reportan la inicial. Eso ya también depende de cada laboratorio, ¿no? Como siguiente inciso, la trazabilidad de las mediciones, ¿sí? Estamos hablando de la trazabilidad metrológica. Vean cómo viene declaración, así lo dicta la norma. Yo agregué la parte de carta de trazabilidad porque la EMA a sus laboratorios les pide una carta de trazabilidad, pero la norma te pide una declaratoria. Si la pones en forma de diagrama, esquema, como texto o de la forma que sea entendible, que no dé una ambigüedad, ¿sale? Como inciso D, todos los resultados antes y después de cualquier ajuste, si es que se hace, o una reparación, también si se le hace al IBC o al instrumento de medición, ¿sí? Ojo con eso. Si te hacen un ajuste, te deben de dar los resultados de errores e incertidumbres de medida antes del ajuste y después errores e incertidumbres después del ajuste. Mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Como usuarios. Inciso E, cuando sea pertinente una declaración de conformidad con los requisitos y o especificaciones. Y el punto 786 de la norma te dice, pues ahí qué hacer, ¿no? Ojo aquí, cuando sea pertinente, yo laboratorio o X laboratorio, ¿sí? Sus proveedores, cuando sea pertinente, ellos no pueden darles una declaratoria de conformidad, porque ellos no usan el instrumento en el proceso. Ustedes son los dueños del proceso y del instrumento. Ustedes deben de tener esa declaración, o sea, poner el punto de pase para ver si es conforme, esta evaluación de la conformidad, ¿sí? El laboratorio no les puede decir, a menos de que ustedes le digan, oye, ¿sabes qué? Yo quiero evaluar este instrumento con errores máximos permisibles o tolerados. No seas malito, yo no los conozco. Adelante, este es el parámetro, te envío la evidencia de que yo te autorizo que lo evalúes y ya tú me dices si está dentro o fuera, pero con evidencia, ¿verdad? Por eso ahí les menciona cuando sea pertinente, ¿sí? Y el pertinente te da a entender que es pues, cuando me lo solicita mi cliente, ¿no?
si yo fuera un laboratorio. Yo no puedo hacer evaluación de conformidad a mi antojo, no, y no cualquier persona lo puede hacer tampoco, ¿no? Y bueno, ya por último, cuando se ha proferido opiniones e interpretaciones, ¿sí? Y ese es el punto 787. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, pues yo no te puedo externar, ¿sí? Alguna interpretación de los resultados. O sea, yo no puedo decirte, híjole, Inge, salió bien mal, esto, lo otro. Pues no, el usuario ahí me va a decir, bueno, no seas malo, Inge, voy empezando, no sé interpretar los resultados, cómo salió del error de medida. El laboratorio pues, va a decir, no seas malito, Inge, mándame una evidencia de que tú me estás autorizando a expresar mi opinión o la interpretación de los resultados, porque, pues, bueno, se puede ahí crear un conflicto o no, hasta de intereses o algo más grave. Entonces, pues ahí ya con evidencia, pues ya podemos expresar las opiniones e interpretaciones. Vuelvo a lo mismo, no cualquiera puede expresar las opiniones y las interpretaciones. Los laboratorios internamente en el sistema de gestión de calidad tienen asignados qué personas pueden tener ese poder, por decirlo así, para hacer esa emisión de información, ¿sí? No cualquiera, no el guardia te va a decir, ¿verdad? Si el error pues cumple o no, pues, te lo va a decir a lo mejor el signatario de la magnitud, en su caso hasta si hay un experto técnico, un auditor ahí trabajando, pues él es el bueno en esa parte, ¿verdad? Y nos menciona, ¿sí?, que en el 7842 también, cuando el laboratorio de calibración es el responsable del muestreo, ojo aquí, del muestreo, los resultados deben de cumplir con el numeral 785, ¿vale? Entonces, cuando el laboratorio es responsable de los muestreos, aplica 785, ese ya es otro boleto. Y por último, 7843, un certificado o etiqueta de calibración no debe de contener recomendaciones sobre el intervalo de calibración, excepto cuando así se haya acordado con el cliente, con evidencias ingentes, ¿sí? Correos, memorándums, hasta conversaciones guardadas, yo he visto hasta conversaciones guardadas de WhatsApp, sí te autorizo, ahorita te envío correo, ok, complementan la información, ¿sale? Y hasta de forma verbal, hasta de forma verbal, les voy a un ejemplo, imagínense que yo le digo a mi proveedor, sí, Inge, tú dale, o sea, yo ya te estoy diciendo verbalmente, tú dale, no, espérame, Inge, redáctamelo, ¿no? Digo, porque de palabra pues no hay ninguna evidencia, un documento, por favor, ¿sale? Así es como se debe de ser entonces, ingenieros. Y la etiquetita, pues nada de que, caray, ya me lo pusiste próxima fecha y ni me preguntaste, y ya la pegaste, no, espérense, así no va, ¿sí? No, yo no puedo decirle, cuándo calibrar, en qué intervalos, ni nada. Ahí yo no puedo decirle si fuera un laboratorio, ¿no? Entonces, ojo, mucho ojo con eso, porque ahí se generan conflictos de intereses. Muy bien, ingenieros, ¿hasta aquí tienen alguna duda o alguna preguntita? ¿Algún comentario? Creo que no, Inge. Todo bien. Perfecto, ingenieros. Pues bueno, agradecerles su asistencia, ¿sí? Ya saben, aquí estamos un servidor en caso de que tengan alguna duda, alguna preguntita, si necesitan algún apoyo, con toda confianza. Y espero que este webinar haya sido de su utilidad con toda esta información técnica para que ustedes le expriman y le saquen todo el jugo posible. Y pues bueno, de parte de todo el equipo de Bagio Consultores, un servidor Héctor Durán Sánchez, nuevamente les doy las gracias por su participación, por su tiempo y por la participación, ¿sale? Y bueno, pues me despido, ingenieros, que estén muy bien, que tengan excelente casi fin de semana, que ya mañana es jueves, viernes chiquito, y pues bueno, un saludo a la distancia. Saludos, ingenieros, desde León, que estén muy bien.